Gracias, Elena. Alberto Jiménez Artes es presidente de la Fundación Economía y Salud. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es que no estamos preparados para hacer frente a una epidemia recurrente todos los años, que es la epidemia de gripe, o es que no podemos aumentar la capacidad hospitalaria para hacer frente a una epidemia que realmente pone contra las cuerdas al sistema, que 1, 2, 3 semanas, o no sé, a lo mejor es que tendrían que estar en los centros de primaria y como están cerrados o no hay capacidad, pues se van a los hospitales y los hospitales se colapsan. Yo creo que para darle una respuesta global al problema, que es la base a partir de la cual podemos buscar los responsables, hay que analizarlo desde 2 puntos de vista, o responder a 2 preguntas. La primera es, ¿tenemos los recursos necesarios? Tanto a nivel de personas, facultativos, profesionales, camas, centros. Y estamos, sería la segunda pregunta, gestionando bien los recursos que tenemos. Esas son las 2 preguntas que tenemos que hacer. Respóndeme, ¿tenemos los recursos necesarios? Porque impuestos pagamos una barbaridad, otra cosa es que vayan a donde tengan que ir. Pues los recursos, si los desglosamos, por ejemplo, médicos. Se dice, ¿no hay médicos en España? No es verdad. Hay médicos en España, sobran incluso. Sobran, quiero decir que están en el paro, porque no tienen acceso. Estamos como la media europea. ¿Qué sucede entonces? Sucede que los médicos que tenemos no son especialistas porque faltan plazas MIR, porque no se les convoca para especializarse, con lo cual no pueden trabajar como médicos de primaria o como cirujanos o como demás. Pero las convocatorias de MIR de primaria se quedan desiertas, no quieren los médicos ir a trabajar a primaria y no es la primera vez que hablamos de este asunto. Quieren otras especialidades, en primarias que renuncian. En este momento el trabajo de primaria es agotador y hay muchos profesionales que les cuesta entrar en primaria. Pero es que esa es la puerta del sistema. Esa es la puerta del sistema. Para los que están en el sistema público, y ahora hablamos de Muface, que es otra cuestión, pero para los que están en el sistema público, la entrada al sistema no es ir al hospital, vas si tienes una emergencia. Eso es. Pero la entrada al sistema es la atención primaria. Si la atención primaria resuelve, tú no sigues por el sistema porque ya te han resuelto tu médico. Si no hay médicos suficientes en primaria o el modelo de primaria hay que modificarlo, entonces si la puerta de una casa está bloqueada, tienes problemas en toda la casa. Eso es así. Por ejemplo, la Organización Médica Colegial te está diciendo, hacen falta en España 4.500 médicos de atención primaria y 1.500 médicos de pediatría. Con este número tendríamos solucionado la atención primaria, que como tú estás diciendo es la puerta de entrada, que puede evitar muchas hospitalizaciones y puede solucionar muchos problemas. Sin embargo, también, pues el último dato, habrían cerca de 2.800 médicos que no pueden trabajar, que están en el paro porque no tienen la especialidad. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿La tiene el Ministerio de Sanidad? ¿La tienen las comunidades autónomas? ¿La tiene, no sé, los propios profesionales que les ha dado por gustarles, no lo sé, la dermatología en vez de la atención primaria? Bueno, yo creo que la responsabilidad está repartida. En primer lugar, hay que convocar más plazas MIR, que no se convocan. Y eso lo hace el Ministerio. Y eso lo hace el Ministerio. Vale. Y las comunidades autónomas están quejándose y están protestando por falta de plazas. En segundo lugar, hay que darle una vuelta a ese número de plazas que va a permitir que los médicos de primaria no estén agobiados en su trabajo, no estén excesivamente incómodos, con un sueldo que seguramente no les llena en el esfuerzo que están haciendo. Esas medidas hay que aplicarlas de inmediato para solucionar ese problema. Porque el pico de la gripe va a llegar, ¿cuándo? ¿En 7 días? Sí, por ahí aproximadamente 2 semanas. O sea que vamos a ver los hospitales más colapsados aún si cabe. Claro, y estamos hablando de médicos, pero es que hay un problema con enfermería. Las enfermeras es un problema muy importante también, porque las enfermeras pueden evitarnos utilizando la prevención, que es necesaria la promoción, las vacunas, etcétera, 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 que no se están haciendo y que se están produciendo esos picos. Y en la enfermería el problema es mayor que en los médicos, porque no tenemos enfermeras. Calculan que harán falta unas 60.000 enfermeras aproximadamente. Y la enfermera española está muy valorada en Europa.
nos las quitan, digamos, entre comillas, y les pagan sueldos. Claro, si les pagan el triple que aquí, pues se van a y les ponen París. las casas, a lo mejor, Claro. en países nórdicos, entre las que se van. Y las que no están llegando, pues tenemos un problema de enfermeras grande. Bueno, entonces importante. tenemos que rediseñar todo el sistema. No sé si también hay que orientarlo a cómo ha cambiado la población y cómo han cambiado las enfermedades. Tenemos unos hospitales para agudos y ahora tenemos crónicos. Tenemos unos hospitales preparados para atender una cirugía que antes estabas una semana en cama, ahora te dan el alta casi al día siguiente, pero después tenemos unas patologías que duran mucho tiempo y que no solo hay que curar, es que también hay que cuidar. Así es. Y no sé si hemos hecho ese cambio y esa transición. Bueno, los datos están clarísimos encima de la mesa. Por ejemplo, ingresos por urgencias. Urgencias hospitalarias, sin más. Se ha aumentado en los últimos 10 años en 5 millones de visitas. Antes eran 25 millones, ahora son 30 millones, lo que ingresa desde 2013 al 2023. De esos ingresan en torno aproximadamente a un 10%, más o menos. Por otro lado, el 50% de las intervenciones quirúrgicas se hacen ambulatoriamente y no ingresan, que eso viene a compensar desde el otro lado, ¿no? Por tanto, lo que podemos, altas hospitalarias, 5 millones, con unas estancias medias de 8 días y medio, cuando en Europa no llegan a 7. Lo has dicho antes. Necesitamos reestructurar también los recursos. Hay 12.000 camas solo de media y larga estancia, cuando en el resto de Europa la media europea sería el doble y algo más del doble. ¿Qué sucede? Sucede que nuestros pacientes en los hospitales de agudos ya deberían darles el alta porque están estables clínicamente y no tienen lugar a donde mandarlos, porque claro, no hay hospital de media estancia. Tendría que haber estancia. centros de crónicos. Pero, por ejemplo, también puede haber hospitalización a domicilio, pero para eso hace falta una mejor coordinación social y sanitaria. Pero yo no te puedo mandar a casa si necesitas apoyo social y resulta que a casa te prescribo inmediatamente que vayas y si lo hago por la vía de la coordinación social es un expediente administrativo de 1 año. Me da la sensación de que hemos perdido mucho tiempo en ir ajustando el sistema a sus necesidades y hemos presumido mucho de un sistema sanitario que es verdad que tiene muchas virtudes, pero que no ha cambiado en la medida en que cambiaba la población española. Me he quedado sin tiempo, Alberto. En 30 segundos te pido una respuesta. ¿Habrá solución para los afiliados de Muface? Porque ya hablaremos de esto. Yo creo que es difícil asegurar o afirmar una solución. Sí que parece que Asisa está decidida a hacerlo. Tiene el grave riesgo de que vaya sola, con lo cual no solamente es un problema de adaptación de recursos, sino también de coste, porque efectivamente ellos entienden que lo que les va a pagar la Administración Central no va a cubrir el gasto. Si voy a atender a más pacientes, voy a perder más dinero. En esa duda, que vaya alguien más o que se produzca un nuevo reajuste, es lo que nos dirá lo que vaya a pasar en el tema. Lo que es tremendo es que vayas a un contrato de la Administración de inicio sabiendo que no vas a cubrir ni siquiera los costes. No sé si eso es lícito y legal, pero insisto, ya hablaremos largo y tendido de este asunto que todavía tiene muchos titulares. Alberto Jiménez Artés, un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. La próxima semana